Con las manos temblorosas de un niño y la sabiduría de un anciano, Miguel se enfrentó a las miradas burlonas de los vaqueros, mientras el semental más valioso del rancho agonizaba ante sus ojos. Nadie imaginaba que aquellas pequeñas manos contenían el poder ancestral que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo se levantaba en pequeñas nubes doradas bajo los pies descalzos de Miguel Hernández mientras corría entre los establos del rancho El Amanecer. Sus 10 años de vida habían transcurrido entre el aroma a heno fresco y el relincho de los caballos. Era hijo de jornaleros migrantes que habían encontrado trabajo estable en la imponente hacienda del norte de Sonora, propiedad de don Carlos Fuentes, uno de los criadores de caballos más respetados de todo México. A diferencia de otros niños de su edad, Miguel prefería la compañía de los equinos a la de los humanos. Tenía un don, algo que ni él mismo comprendía del todo, pero que su abuelo Mateo había reconocido desde que era apenas un bebé. «Tienes manos de curandero, mijito», le había dicho su abuelo antes de fallecer el año anterior. «Los animales lo sienten, especialmente los caballos. Es un regalo de nuestros ancestros». Aquella mañana de julio, el calor era especialmente intenso. Miguel debería estar ayudando a su padre en las labores del campo, pero había escapado sigilosamente cuando escuchó que Relámpago, el semental más valioso de don Carlos, había amanecido inquieto. «Miguel, ¿dónde andas, chamaco?». La voz de su madre, Dolores, resonó entre los establos. «Tu padre te está buscando». Miguel se escondió detrás de una pila de heno. No quería irse. Había algo en el comportamiento de Relámpago que lo preocupaba. Lo había observado desde la distancia. El hermoso caballo alazán pateaba nerviosamente el suelo. Sus orejas se movían inquietas y su respiración parecía más agitada de lo normal. «Aquí estás», dijo Dolores encontrándolo finalmente. «¿Qué te he dicho de andar merodeando por los establos de los caballos finos? Si don Carlos se entera...». «Algo le pasa a Relámpago, mamá», interrumpió Miguel, sus ojos oscuros reflejando genuina preocupación. «No está bien». Dolores suspiró. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía Mateo, su suegro, cuando sentía que un animal necesitaba ayuda. «Miguel, no podemos interferir con los caballos de don Carlos. Ya sabes cómo es. Además, tiene a los mejores veterinarios del estado». «Pero mamá...». La conversación fue interrumpida por el sonido de cascos acercándose. Joaquín Mendoza, el capataz del rancho, apareció montando su yegua. «Doña Dolores», saludó quitándose el sombrero brevemente. «¿Ha visto a don Carlos? Relámpago está mal, creo que son cólicos». El rostro de Dolores palideció. En su experiencia como hija de campesinos, sabía que los cólicos equinos podían ser mortales si no se trataban a tiempo. «No lo he visto, don Joaquín, pero mi esposo está cerca del arroyo con los otros trabajadores». Joaquín asintió y se dispuso a partir, pero la voz de Miguel lo detuvo. «Don Joaquín, ¿puedo ver a Relámpago?». El capataz miró al niño con sorpresa. «No es momento para curiosear, chamaco. Este es un asunto serio». «No es curiosidad», respondió Miguel con una firmeza impropia de su edad. «Mi abuelo me enseñó cosas sobre los caballos. Tal vez pueda ayudar». Joaquín soltó una risa corta y seca. «Tu abuelo era un buen hombre, Miguel, pero esto requiere un veterinario profesional. El veterinario Ramírez está en Hermosillo», intervino Dolores. «Tardaría al menos 3 horas en llegar». La expresión de Joaquín cambió. Era cierto. El doctor Ramírez, el único veterinario que don Carlos permitía que tratara a sus valiosos caballos, había viajado a la capital del estado para una conferencia. «Aún así»,
comenzó Joaquín, pero fue interrumpido por un grito proveniente del establo principal. «Joaquín, ven rápido, Relámpago está peor». Los tres corrieron hacia el establo. Al llegar, encontraron a don Carlos junto a su preciado semental. Relámpago estaba en el suelo, retorciéndose de dolor. Su pelaje, normalmente brillante, estaba opaco y empapado en sudor. Varios trabajadores del rancho observaban la escena con expresiones sombrías. Don Carlos Fuentes, un hombre de 60 años con el rostro curtido por el sol y una reputación tan sólida como los muros de su hacienda, se pasaba la mano por su cabello entrecano con desesperación. «Ya llamé a todos los veterinarios de la región», dijo con voz tensa. «El más cercano está a 2 horas de camino». Miguel observaba al caballo con intensidad. Podía sentir su dolor, casi como si fuera propio. Sin pensar en las consecuencias, dio un paso adelante. «Yo puedo ayudarlo», dijo con voz clara, haciendo que todos los presentes voltearan a mirarlo. Un silencio incómodo cayó sobre el establo. Las miradas de los vaqueros y trabajadores oscilaban entre la incredulidad y la burla. Don Carlos, con el ceño fruncido, observó al pequeño niño que se había atrevido a hablar. «¿Qué has dicho, muchacho?», preguntó con voz grave. Dolores agarró a Miguel por los hombros, intentando retroceder. «Discúlpelo, don Carlos. El niño no sabe lo que dice». Pero Miguel se mantuvo firme. «Puedo ayudar a Relámpago», repitió sosteniendo la mirada del hacendado. «Mi abuelo Mateo me enseñó sobre los cólicos». Don Carlos entrecerraba los ojos, recordando al viejo Mateo Hernández. Había sido un extraordinario domador, con un talento casi sobrenatural para entender a los caballos. Muchos en la región decían que tenía el don. «¿Mateo era tu abuelo?», preguntó don Carlos. «Sí, señor. Me enseñó todo lo que sabía antes de morir». Un relincho agónico de Relámpago interrumpió la conversación. El animal se retorcía, sus patas golpeando violentamente el suelo. La situación empeoraba por minutos. Don Carlos miró su reloj. El veterinario más cercano estaba a 2 horas de distancia y, según su experiencia, Relámpago podría no resistir tanto. El semental no solo era el más valioso de su cuadra, valorado en más de 2 millones de pesos, sino que también era su orgullo, ganador de innumerables competencias. «Don Carlos», intervino Joaquín, «tal vez deberíamos intentarlo. He visto lo que el viejo Mateo podía hacer». El hacendado dudaba, su mirada alternando entre el sufrimiento de su caballo y los ojos decididos del niño. «Si le hace daño», comenzó con tono amenazante. «No lo hará», respondió Miguel con una seguridad impropia de su edad. «Lo prometo». Don Carlos finalmente asintió. «Está bien. De todas formas, si no hacemos algo pronto, lo perderemos». Joaquín hizo una señal y los trabajadores retrocedieron, formando un semicírculo alrededor del caballo caído. Dolores quiso protestar, pero el brazo de su esposo, Ramón, que acababa de llegar, la detuvo. Él también conocía el don de su hijo, heredado de su padre. Miguel se acercó lentamente a Relámpago. El animal, en su dolor, podía ser peligroso. Un golpe de sus poderosas patas podría ser fatal para el pequeño. «Habla con él primero», dijo suavemente Ramón desde atrás. «Como te enseñó el abuelo». Miguel asintió y se arrodilló cerca de la cabeza del caballo, pero no tan cerca como para estar en peligro. Comenzó a hablar en voz baja, casi un susurro, en una mezcla de español y palabras en lengua yaqui que su abuelo le había enseñado. «Tranquilo, hermoso, sé que duele, estoy aquí para ayudarte, confía en mí». Para sorpresa de los presentes, Relámpago pareció reaccionar. Su respiración, aunque aún agitada, se volvió menos errática. Sus ojos, desorbitados por el dolor, se fijaron en el niño. «Eso es», continuó Miguel.
Soy amigo. No te haré daño. Lentamente, centímetro a centímetro, Miguel se fue acercando hasta poder tocar el cuello sudoroso del animal. Sus pequeñas manos comenzaron a acariciarlo con movimientos rítmicos y precisos. «Necesito agua tibia, un poco de aceite de oliva y una manta», dijo sin apartar la mirada del caballo. Don Carlos hizo un gesto y 2 trabajadores salieron corriendo a buscar lo solicitado. «¿Qué crees que tiene?», preguntó el hacendado, ahora genuinamente interesado. «Cólico por obstrucción», respondió Miguel, «pero no está muy avanzado. Lo sentí cuando lo vi esta mañana». «¿Lo sabías desde esta mañana?», intervino Joaquín, sorprendido. Miguel asintió sin dejar de acariciar al caballo. «Intenté decírselo, pero…». Los trabajadores regresaron con los elementos solicitados. Con movimientos que parecían ensayados durante años, Miguel mezcló el aceite con el agua y empapó sus manos en la solución. Luego pidió permiso al caballo con un suave murmullo antes de comenzar a masajear su vientre hinchado. Sus dedos, pequeños pero sorprendentemente fuertes, presionaban puntos específicos mientras seguía hablando con relámpago en aquella extraña combinación de idiomas. Los vaqueros observaban, algunos con escepticismo, otros con creciente respeto. Don Carlos no apartaba la vista de las manos del niño, que trabajaban con una precisión que muchos veterinarios experimentados envidiarían. «Mi padre decía que Mateo tenía la medicina antigua en sus venas», comentó en voz baja a Joaquín, «que nuestros médicos modernos han olvidado más de lo que han aprendido». Tras 20 minutos de intenso trabajo, Miguel solicitó ayuda para cubrir al caballo con la manta, explicando que era importante mantenerlo caliente. Luego, con una confianza que dejó a todos boquiabiertos, introdujo cuidadosamente su brazo por el recto del animal. «¿Qué demonios estás haciendo?», exclamó don Carlos alarmado. «Comprobando si hay impactación», respondió Miguel con naturalidad. «Es lo que haría el veterinario». Ramón observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. El niño estaba arriesgando mucho, pero confiaba en él. Conocía la conexión especial que tenía con los animales. «Aquí está», murmuró Miguel después de un momento. «Hay una obstrucción, pero puedo sentir que está cediendo». El niño trabajaba con la concentración de un cirujano experimentado. Pequeñas gotas de sudor perlaban su frente mientras realizaba movimientos precisos que había aprendido observando a su abuelo durante años. Los vaqueros, inicialmente escépticos, ahora observaban en respetuoso silencio. Don Carlos se arrodilló junto al niño, fascinado por la determinación que veía en su rostro. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó en voz baja. Sin detener su labor, Miguel respondió: «El abuelo Mateo me llevaba con él cuando atendía caballos. Desde que tenía 5 años, me hacía sostener sus instrumentos, mezclar hierbas y me explicaba todo lo que hacía. Decía que yo tenía ojos que veían lo que otros no podían ver». Don Carlos asintió pensativamente. Recordaba al viejo Mateo, un hombre que había llegado al rancho hace más de 3 décadas, con poco más que la ropa que llevaba puesta y un conocimiento de caballos que parecía venir de otra época. «Tu abuelo salvó a mi primer semental de pura sangre», confesó don Carlos. «Los veterinarios lo habían dado por perdido, pero Mateo lo trajo de vuelta. Nunca entendí cómo lo hizo». «Me contó esa historia», respondió Miguel con una ligera sonrisa sin dejar de trabajar. «Dijo que ese caballo tenía espíritu guerrero, que solo necesitaba a alguien que creyera en él». Un sonido gutural proveniente de relámpago interrumpió la conversación. El caballo emitió un largo relincho, seguido por un ruido inconfundible. Estaba evacuando. «¡Está funcionando!», exclamó Joaquín, inclinándose para ver mejor. Miguel, con calma,
Retiró su brazo y limpió sus manos en un trapo que le alcanzó uno de los trabajadores. Sus movimientos eran metódicos, como si hubiera realizado este procedimiento cientos de veces. La obstrucción está cediendo, pero todavía no hemos terminado, explicó con la seriedad de un médico veterano. Ahora necesito hierbas específicas. ¿Tienen manzanilla, hinojo y corteza de sauce en la cocina? Dolores, que había observado toda la escena conteniendo la respiración, dio un paso adelante. Sí, tenemos. Yo misma la recolecto para los tés medicinales. Necesito que prepares una infusión fuerte con partes iguales de cada una, instruyó Miguel. Y también necesitaré miel pura, si hay. Don Carlos hizo un gesto a uno de los trabajadores que salió corriendo hacia la casa principal. ¿Para qué son las hierbas?, preguntó el hacendado, cada vez más intrigado. La manzanilla e hinojo calmarán la inflamación interna, explicó Miguel mientras continuaba masajeando el vientre del animal. La corteza de sauce ayudará con el dolor, como una aspirina natural. Y la miel ayudará a que todo sea más fácil de tragar para Relámpago. Joaquín intercambió una mirada de asombro con don Carlos. El conocimiento del niño iba mucho más allá de simples trucos aprendidos por observación. «Pareces un doctor», comentó Joaquín impresionado. «El abuelo decía que la medicina está en la naturaleza», respondió Miguel con sencillez. «Solo hay que saber dónde buscar y cómo escuchar». Mientras esperaban la infusión, Miguel continuó trabajando incansablemente. Sus pequeñas manos masajeaban puntos específicos del abdomen del caballo, alternando entre presiones firmes y caricias suaves. Todo el tiempo mantenía un monólogo tranquilizador con Relámpago, mezclando palabras de aliento con aquellas misteriosas frases en lengua yaqui. Los trabajadores, inicialmente reticentes a creer que un niño pudiera lograr lo que veterinarios experimentados considerarían un caso difícil, ahora observaban con algo cercano a la reverencia. Algunos de los más ancianos hacían discretas señales de la cruz, murmurando sobre dones especiales y sanadores nacidos. Ramón se acercó a su hijo y se arrodilló junto a él. «¿Necesitas descansar, mijito?», preguntó con preocupación paternal. «Llevas casi una hora trabajando sin parar». Miguel negó con la cabeza. «Estoy bien, papá. No puedo detenerme ahora. Relámpago me necesita». Ramón asintió, comprendiendo. Había visto esa misma dedicación en su padre, aquel compromiso que trascendía el cansancio físico cuando se trataba de ayudar a un animal sufriente. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Una leve sonrisa cruzó el rostro concentrado de Miguel. Dolores regresó con un cuenco humeante que desprendía un aroma herbáceo. Junto a ella, el trabajador traía un pequeño frasco de miel de la alacena de la casa principal. «Aquí está todo, mijito», dijo ella, entregándole el cuenco. Miguel asintió agradecido y pidió a su padre que sostuviera el recipiente mientras él continuaba trabajando con el caballo. Con gestos suaves pero firmes, fue cambiando la posición de Relámpago, ayudándole a adoptar una postura que, según explicó, aliviaría la presión en sus intestinos. «Necesitamos que se levante un poco», dijo Miguel. «El movimiento ayudará a que la obstrucción termine de ceder». Don Carlos hizo un gesto y 3 de sus vaqueros más fuertes se acercaron para ayudar. Siguiendo las precisas instrucciones del niño, lograron que Relámpago se incorporara parcialmente, apoyándose sobre su vientre, aunque el animal aún estaba demasiado débil para ponerse completamente de pie. Con el caballo en esta nueva posición, Miguel mezcló parte de la infusión con la miel y, utilizando una jeringa grande sin aguja que pidió a uno de los trabajadores, comenzó a administrar la preparación directamente en la boca del animal, con cuidado de no provocarle atragantamiento. «Dale despacio», indicaba. «Déjale tragar a su ritmo».
La escena era extraordinaria. Un niño de 10 años dirigiendo a hombres adultos, incluyendo al imponente don Carlos Fuentes, como si fuera el veterinario jefe de un hospital equino. Y lo más sorprendente era que todos obedecían sin cuestionar, cautivados por la seguridad y conocimiento que emanaba de aquel pequeño cuerpo. Tras administrar la preparación herbaria, Miguel retomó el masaje abdominal, trabajando en perfecta sincronía con la respiración del animal. Explicó que estaba ayudando a distribuir la infusión por el sistema digestivo de Relámpago. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo los establos con una luz dorada. Habían transcurrido casi 2 horas desde que Miguel iniciara su tratamiento. El cansancio comenzaba a notarse en sus pequeños hombros, pero su determinación no flaqueaba. Relámpago había tenido varios episodios de evacuación y su respiración se iba normalizando gradualmente. «Va mejor», murmuró Miguel, más para sí mismo que para los presentes. «Pero todavía necesita caminar un poco». Don Carlos, que no se había movido del lado del caballo durante todo el proceso, asintió. «¿Crees que pueda ponerse de pie?» «Podemos intentarlo», respondió Miguel. «El movimiento es bueno para este tipo de cólicos. Ayuda a que los intestinos vuelvan a funcionar naturalmente». Joaquín hizo un gesto a 2 vaqueros experimentados, quienes se acercaron para ayudar. Bajo la dirección precisa de Miguel, comenzaron a estimular al caballo para que se incorporara. Relámpago hizo un esfuerzo, temblando visiblemente, pero logró apoyarse sobre sus 4 patas, aunque con evidente inestabilidad. «¡Lo está haciendo!», exclamó uno de los vaqueros impresionado. «Despacio», advirtió Miguel, «no lo forzamos, que encuentre su equilibrio». El niño se colocó junto a la cabeza del animal, hablándole constantemente, guiándolo con su voz. Relámpago parecía responder, manteniendo sus ojos fijos en el pequeño, como si entendiera cada palabra. «Ahora necesitamos caminar muy lentamente», indicó Miguel. «Solo unos pocos pasos al principio». Con infinita paciencia, el niño comenzó a guiar al caballo, que daba pasos temblorosos pero decididos. Don Carlos y los vaqueros los seguían a corta distancia, listos para intervenir si el animal caía. Pero Relámpago, aunque debilitado, parecía determinado a seguir a su pequeño salvador. «Increíble», murmuró don Carlos a Joaquín. «Hace 2 horas pensé que lo perdería». Dolores y Ramón observaban la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Su hijo, aquel niño que otros veían como demasiado callado, demasiado diferente, ahora comandaba la atención y el respeto de todos en el rancho. «Siempre supe que era especial», susurró Dolores. «Igual que tu padre». Ramón asintió, apretando la mano de su esposa. «Mi padre vio algo en él desde que nació. Recuerdo cuando lo sostuvo por primera vez, cómo lo miró a los ojos y dijo: este niño tiene el regalo de los antiguos, será un gran sanador». Mientras Miguel y Relámpago daban lentas vueltas por el patio del establo, el veterinario Ramírez finalmente llegó al rancho. El doctor Eduardo Ramírez era un hombre en sus 50, respetado en toda la región por su conocimiento y experiencia con caballos de raza. Descendió apresuradamente de su camioneta, maletín en mano, claramente preocupado por la llamada urgente que había recibido. «Don Carlos», llamó, acercándose rápidamente. «Vine lo más pronto que pude. ¿Cómo está Relámpago?» El hacendado, sin embargo, le hizo un gesto para que bajara la voz y observara. Ramírez se detuvo en seco, contemplando la escena ante él. El valioso semental, que según la descripción por teléfono estaba al borde de la muerte por cólicos severos, caminaba ahora lentamente guiado por... ¿un niño? «¿Qué está pasando aquí?», preguntó confundido. «Me dijeron que era una emergencia crítica». «Lo era», confirmó don Carlos.
Relámpago estaba a punto de morir cuando este niño intervino. El veterinario se acercó cautelosamente, estudiando al caballo con ojo clínico. Notó inmediatamente los signos de un cólico reciente, el pelaje aún húmedo por el sudor, la ligera hinchazón abdominal, pero también observó las claras señales de mejoría. «¿Quién es el muchacho?», preguntó en voz baja. «Miguel Hernández», respondió Joaquín. «El nieto de Mateo». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Ramírez. «¿Mateo?», el viejo curandero de caballos. Don Carlos asintió. «Él mismo. Y parece que el nieto heredó sus dones». El veterinario observó más detenidamente a Miguel, que seguía concentrado en el caballo, aparentemente ajeno a la conversación de los adultos. «Tenía mis diferencias con Mateo y sus métodos poco ortodoxos», admitió Ramírez. «Pero nunca pude negar sus resultados». Se acercó lentamente para no alarmar al caballo. Miguel notó su presencia y lo miró brevemente antes de volver su atención a Relámpago. «Hola, muchacho», saludó el veterinario. «Soy el doctor Ramírez. ¿Te importa si examino al paciente?». Miguel asintió, manteniendo una mano sobre el cuello del caballo. «Está mejor, pero todavía débil», explicó con seriedad profesional. «Ha expulsado la obstrucción, pero sus intestinos necesitan tiempo para recuperarse completamente». Ramírez procedió a examinar al animal, asintiendo ocasionalmente mientras verificaba sus signos vitales, ojos, encías y reacción a estímulos. Miguel permanecía cerca, observando cada movimiento del veterinario con atención estudiosa. «Cólico por impactación, ¿verdad?», preguntó Ramírez, dirigiéndose directamente al niño. «Sí», confirmó Miguel. «Le di una infusión de manzanilla, hinojo y corteza de sauce con miel, y masaje en los puntos de presión que mi abuelo me enseñó». El veterinario levantó las cejas, evidentemente impresionado. «Un tratamiento bastante acertado», admitió. «¿Qué edad tienes?». 10 años, señor». Ramírez intercambió una mirada con don Carlos. «Es exactamente lo que yo habría recetado», confesó, «aunque quizá con algunos medicamentos sintéticos en lugar de las hierbas, pero el principio es el mismo». Mientras el veterinario terminaba su examen, Miguel continuaba vigilando cada reacción de Relámpago, atento a cualquier signo de malestar. El caballo parecía mucho más tranquilo ahora, pero el niño sabía que la recuperación completa llevaría tiempo. «Has hecho un trabajo impresionante», reconoció finalmente Ramírez, guardando su estetoscopio. «Sin tu intervención, este caballo probablemente no habría sobrevivido hasta mi llegada». Miguel simplemente asintió, incómodo ante el elogio. Para él, no había hecho nada extraordinario, simplemente lo que cualquiera con el conocimiento adecuado habría hecho. «¿Le gustaría saber qué medicamentos administrar ahora?», preguntó el niño, sorprendiendo nuevamente al veterinario con su profesionalismo. Ramírez sonrió, genuinamente intrigado. «Por supuesto, me encantaría escuchar tu opinión. El abuelo siempre decía que después de un cólico grave es importante mantener una dieta ligera», comenzó Miguel. «Heno fresco pero en pequeñas cantidades, nada de grano por al menos 48 horas, y mantener la hidratación es crucial». El veterinario asentía cada vez más impresionado. «¿Y qué me dices de medicamentos preventivos?». «Un antiinflamatorio suave y probióticos para ayudar a restaurar la flora intestinal», respondió Miguel sin titubear. El abuelo preparaba una pasta especial con aloe vera y semillas de lino. Decía que era mejor que cualquier medicina de farmacia. Ramírez no pudo evitar reír ante la audacia del comentario. «Tu abuelo y yo tuvimos muchas discusiones sobre eso», admitió. «Él con sus remedios naturales y yo con mi medicina moderna. Al final, creo que ambos teníamos parte de razón». Don Carlos, que había escuchado la conversación con creciente interés, se acercó a ellos. «¿Cuál es su diagnóstico, doctor?», preguntó.
aunque era evidente que la pregunta era más una formalidad que una duda real sobre el estado de Relámpago. El caballo está sorprendentemente bien, considerando la gravedad del episodio, respondió Ramírez. El tratamiento del joven Miguel fue impecable. Yo simplemente recomendaría un ciclo corto de antibióticos como precaución y continuar con la supervisión constante durante las próximas 48 horas. Don Carlos asintió, satisfecho, y luego miró fijamente a Miguel, quien seguía acariciando suavemente el cuello de Relámpago. Miguel, dijo con un tono que hizo que el niño levantara la vista. No solo has salvado a mi mejor semental, has salvado a un amigo. Relámpago ha estado conmigo desde hace 8 años. Juntos hemos ganado más competencias de las que puedo contar. Te debo una deuda que no sé cómo pagar. El niño negó suavemente con la cabeza. No me debe nada, don Carlos. Lo hice porque podía ayudar. La sencillez y sinceridad de la respuesta conmovió al duro hacendado, quien raramente mostraba sus emociones. Aún así, insistió, me gustaría hacer algo para agradecerte. ¿Hay algo que desees? ¿Algo con lo que yo pueda ayudarte? Miguel miró brevemente a sus padres, que observaban la escena desde cierta distancia, y luego volvió a mirar a don Carlos. Me gustaría aprender más sobre caballos, dijo finalmente. El abuelo me enseñó mucho, pero siempre decía que uno nunca deja de aprender. Don Carlos sonrió, apreciando la respuesta. Eso se puede arreglar fácilmente. Tienes las puertas de mi rancho abiertas cuando quieras. El doctor Ramírez, que había estado observando el intercambio con interés, intervino. Si me permites la sugerencia, Carlos, este muchacho tiene un talento excepcional que no debería desperdiciarse. Necesita formación adecuada, estudios. ¿Qué propones exactamente?, preguntó don Carlos intrigado. Hay un programa especial en la Universidad Autónoma de Hermosillo para jóvenes talentos, explicó el veterinario. No importa la edad si demuestran aptitudes excepcionales, podrían evaluarlo y quizás ofrecerle un programa de estudios adaptado. Los ojos de Miguel se iluminaron ante la mención de estudios formales, pero inmediatamente miró a sus padres con expresión preocupada. Hermosillo quedaba a más de 2 horas de camino y sabía que su familia apenas podía permitirse lo básico, mucho menos estudios universitarios. Don Carlos captó la preocupación en el rostro del niño y siguió su mirada hacia Ramón y Dolores. «Acérquense, por favor», les llamó el hacendado. Los padres de Miguel se aproximaron con expresión cautelosa. A pesar de llevar años trabajando en el rancho, rara vez habían conversado directamente con don Carlos, quien normalmente delegaba la comunicación con los trabajadores a su capataz. Su hijo tiene un don extraordinario, comenzó don Carlos. Un don que no debería desperdiciarse. Ramón asintió, orgulloso pero visiblemente incómodo. Lo sabemos, señor. Hacemos lo que podemos para apoyarlo, pero nuestros recursos son limitados. Don Carlos miró fijamente a Ramón, evaluándolo. ¿Le gustaría que su hijo tuviera la oportunidad de estudiar medicina veterinaria, de convertirse en un doctor de verdad? Dolores contuvo la respiración. Era el sueño que tenían para Miguel, pero que nunca habían podido expresar en voz alta por temor a crear falsas expectativas. «Más que nada en el mundo, señor», respondió Ramón con voz firme, «pero no podríamos pagarlo». Don Carlos sonrió, una expresión cálida que rara vez se veía en su rostro curtido por los años y el sol. «Eso no será un problema», declaró con firmeza. «Me gustaría patrocinar la educación de Miguel. Todos los gastos, matrícula, libros, transporte, lo que sea necesario. Lo considero una inversión en el futuro». Un silencio atónito se apoderó del lugar. Ramón miró a su esposa, buscando confirmación de que había escuchado correctamente. Dolores tenía los ojos llenos de lágrimas, incapaz de articular palabra. «Don Carlos», comenzó Ramón,
su voz quebrándose por la emoción. Es demasiado generoso. No sabemos cómo. No es generosidad, interrumpió el hacendado. Es reconocimiento del talento. Y también es un poco de egoísmo, lo admito. Quiero que este chico cuide de mis caballos algún día, cuando tenga todos los diplomas colgados en la pared. Miguel, que había permanecido atento a relámpago durante toda la conversación, finalmente se volvió hacia los adultos, sus grandes ojos oscuros brillando con una mezcla de esperanza y confusión. ¿Podría estudiar para ser veterinario?, preguntó con voz casi inaudible. ¿De verdad? El doctor Ramírez se agachó para quedar a la altura del niño. Con tu talento natural y la educación adecuada, podrías convertirte en uno de los mejores, afirmó con sinceridad profesional. Tienes algo que no se puede enseñar en los libros, una conexión especial con los animales. La felicidad que comenzaba a iluminar el rostro de Miguel se apagó repentinamente, reemplazada por una sombra de preocupación. Pero la escuela, murmuró. Los otros niños siempre se burlan de mí. Dicen que soy raro porque prefiero estar con los animales. Dolores se acercó a su hijo y lo abrazó protectoramente. Eso es porque no entienden lo especial que eres, mijito, le susurró. Don Carlos intercambió una mirada con Ramírez, ambos comprendiendo la situación. Los niños pueden ser crueles con quienes son diferentes, y Miguel era sin duda un niño extraordinario. Tengo una idea, intervino el veterinario. El programa del que hablé es especial precisamente porque está diseñado para jóvenes que no encajan en el sistema educativo tradicional. Estarías con otros chicos como tú, con talentos e intereses particulares. Joaquín, que había permanecido en silencio observando toda la escena, dio un paso adelante. Con su permiso, don Carlos, dijo respetuosamente, ¿puedo hacer una sugerencia? El hacendado asintió, permitiéndole hablar. Mi hermana Teresa es maestra en Hermosillo. Vive sola en una casa grande, cerca de la universidad. Tal vez la familia de Miguel podría quedarse con ella los días que el niño tenga que asistir a clases. Así no estarían separados. Los ojos de Dolores se iluminaron ante esta posibilidad. La idea de separarse de su hijo le resultaba desgarradora, pero tampoco quería privarle de esta oportunidad única. Es una excelente idea, aprobó don Carlos. Por supuesto, todos los gastos adicionales correrían por mi cuenta. Ramón negó con la cabeza, su orgullo poniéndose en medio. Agradecemos infinitamente la oportunidad para Miguel, don Carlos. Pero mi esposa y yo podemos trabajar para mantenernos. No queremos ser una carga adicional. Don Carlos evaluó a Ramón con una mirada penetrante, reconociendo y respetando su dignidad. Entiendo su posición, Ramón, pero considere esto. Su trabajo aquí en el rancho es valioso para mí. Si usted y Dolores necesitan viajar frecuentemente a Hermosillo para estar con Miguel, eso afectará su trabajo. ¿Qué le parece si hacemos un arreglo diferente? ¿Qué tipo de arreglo, señor?, preguntó Ramón, cauteloso pero interesado. Usted ha demostrado ser un trabajador excepcional durante años, comenzó don Carlos. He estado considerando contratar un segundo capataz para la sección norte del rancho, que ha crecido considerablemente. El puesto incluiría una casa más grande en esa sección y un salario mejor. Si acepta, podría organizar su trabajo de manera que tenga flexibilidad para los viajes a Hermosillo. La oferta era tan inesperada que Ramón se quedó momentáneamente sin palabras. Una promoción así cambiaría completamente la situación económica de su familia. Yo no sé qué decir, don Carlos. Diga que sí, respondió el hacendado con una sonrisa. Joaquín ha estado insistiendo en que necesita ayuda con la supervisión, y usted es el hombre adecuado. Joaquín asintió en confirmación. Es cierto. He estado pidiéndoselo a don Carlos desde hace meses.
El doctor Ramírez, que había estado escuchando la conversación con interés creciente, consultó su reloj. Si no les importa, me gustaría sugerir que continuemos esta conversación después de asegurarnos que Relámpago esté completamente estable, dijo, volviendo al asunto que los había reunido inicialmente. Miguel, ¿te importaría ayudarme a preparar la medicación para el caballo? El niño asintió de inmediato, visiblemente más cómodo hablando de caballos que siendo el centro de atención. Mientras Miguel y el veterinario se dirigían hacia el maletín médico, el resto de los presentes comenzó a dispersarse, procesando todo lo ocurrido en las últimas horas. Don Carlos se acercó a Ramón y Dolores, que permanecían ligeramente apartados, aún abrumados por los acontecimientos. «Tomen esta noche para hablar entre ustedes», dijo en tono más confidente. «Entiendo que es una decisión importante que afecta a toda su familia, pero quiero que sepan que mi oferta es sincera y que estará sobre la mesa independientemente de lo que decidan». Dolores, reuniendo valor, miró directamente a los ojos del poderoso hacendado. «Don Carlos, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Por qué está haciendo todo esto por Miguel? Apenas lo conoce». Don Carlos guardó silencio un momento, mirando hacia donde el niño trabajaba diligentemente junto al veterinario, preparando medicamentos con la precisión de alguien mucho mayor. «Cuando yo tenía más o menos la edad de Miguel», comenzó finalmente, «también tenía un don especial con los caballos. Mi padre era un pequeño granjero, sin recursos ni conexiones. Un día, un hacendado importante vio cómo yo calmaba a su yegua asustada durante una tormenta. Ese hombre me ofreció la oportunidad de aprender, de estudiar. Gracias a él pude convertirme en lo que soy hoy». Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos lejanos. «Supongo que estoy devolviendo el favor». 3 semanas después, Miguel se encontraba sentado nerviosamente en una amplia oficina del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Hermosillo. El doctor Javier Ortega, director del programa especial para jóvenes talentos, revisaba un expediente mientras ocasionalmente alzaba la mirada para observar al niño. A su lado, Ramón y Dolores esperaban con la misma tensión, apretándose las manos discretamente por debajo de las sillas. La oficina, decorada con fotografías de distintas especies animales y diplomas enmarcados, imponía una atmósfera de formalidad académica que resultaba intimidante para la familia Hernández. Miguel, sin embargo, no podía apartar su mirada de una detallada lámina anatómica de un caballo que ocupaba gran parte de la pared lateral. «Debo decir que estoy impresionado», comentó finalmente el doctor Ortega, cerrando el expediente. «Las cartas de recomendación del doctor Ramírez y don Carlos Fuentes son extraordinarias. Y los resultados de tus pruebas preliminares, Miguel». El académico hizo una pausa significativa. «Son excepcionales». Un suspiro de alivio colectivo recorrió a la familia. Miguel, que había temido no ser lo suficientemente bueno para el programa, esbozó una tímida sonrisa, especialmente en anatomía animal y diagnóstico intuitivo, continuó el director. «Raramente vemos esta combinación de conocimiento empírico y capacidad analítica, incluso en estudiantes universitarios». «Gracias, señor», respondió Miguel en voz baja. «Mi abuelo me enseñó mucho». El doctor Ortega asintió, comprensivo. «El conocimiento tradicional tiene un valor incalculable. De hecho, parte de nuestro programa busca precisamente preservar ese tipo de sabiduría ancestral y complementarla con la ciencia moderna». Se dirigió entonces a los padres de Miguel. «Señor y señora Hernández, su hijo tiene un talento excepcional que merece ser nutrido adecuadamente. Estaríamos honrados de recibirlo en nuestro programa». Dolores no pudo contener las lágrimas de alegría.
Ramón, manteniendo más la compostura, estrechó la mano del director con firmeza. ¿Cómo funcionaría exactamente?, preguntó Ramón. Miguel aún es muy joven para la universidad. Precisamente por eso existe nuestro programa especial, explicó el doctor Ortega, levantándose para tomar varios folletos de un estante. Miguel asistirá 2 días a la semana a clases especialmente diseñadas para él. Combinará asignaturas básicas adaptadas a su edad con módulos específicos sobre veterinaria y cuidado animal. Los demás días continuará con su educación primaria regular. Les entregó los folletos con información detallada sobre horarios y materias. Además, continuó, le asignaremos un mentor personal que supervisará su progreso y adaptará el programa según sus necesidades específicas. Miguel hojeaba uno de los folletos con creciente emoción. Las imágenes de laboratorios, animales y estudiantes trabajando juntos le hacían imaginar un mundo donde finalmente encajaría, donde su pasión no sería motivo de burlas, sino de admiración. ¿Y habrá otros niños como yo?, preguntó tímidamente. El doctor Ortega sonrió con calidez. Actualmente tenemos 5 estudiantes menores de 15 años en el programa. Cada uno con talentos diferentes pero igualmente extraordinarios. Te aseguro que encontrarás compañeros con quienes compartir tu pasión. La tensión en los hombros de Miguel se relajó visiblemente. La idea de encontrar amigos que lo entendieran, que no lo juzgaran por ser diferente, era casi tan emocionante como el aprendizaje mismo. ¿Cuándo podría comenzar?, preguntó Dolores. El nuevo semestre inicia en 3 semanas, respondió el director. Pero me gustaría que Miguel viniera antes, para familiarizarse con las instalaciones y conocer a su mentor. ¿Les parece bien el próximo martes? Ramón asintió, calculando mentalmente cómo ajustaría su nuevo horario como segundo capataz del rancho para poder traer a Miguel a Hermosillo regularmente. Estaremos aquí, confirmó. Mientras salían de la oficina, Miguel notó un gran tablero de anuncios en el pasillo. Entre los muchos avisos y carteles, uno llamó particularmente su atención. Competencia regional de jóvenes investigadores veterinarios. Inscripciones abiertas. Lo señaló discretamente a su padre. ¿Crees que algún día podría participar en algo así? Ramón miró el cartel y luego a su hijo, con una nueva confianza en su mirada. Estoy seguro que sí, mijito, y probablemente ganarías. El camino de regreso al rancho fue mucho más animado que el viaje de ida. La familia discutía entusiasmada los planes para el futuro, las materias que Miguel estudiaría, la posibilidad de quedarse ocasionalmente en casa de Teresa, la hermana de Joaquín. Al llegar al rancho, ya caía la tarde. Miguel, ansioso por compartir las buenas noticias, corrió directamente hacia los establos. Sabía que encontraría a don Carlos allí, pues el hacendado tenía la costumbre de visitar a sus caballos cada atardecer, especialmente a Relámpago, que ya se había recuperado completamente. Efectivamente encontró a don Carlos junto al semental, cepillándolo personalmente mientras le hablaba en voz baja, una intimidad que rara vez mostraba ante los demás. «Don Carlos», llamó Miguel, frenando su carrera al entrar al establo por respeto a los animales. El hacendado se volvió, una sonrisa genuina iluminando su rostro al ver la expresión radiante del niño. «Por esa cara adivino que son buenas noticias», dijo, dejando el cepillo sobre un banquillo. «Me aceptaron», exclamó Miguel, incapaz de contener su emoción. El doctor Ortega dijo que mis pruebas fueron excepcionales. Don Carlos apoyó una mano sobre el hombro del niño, un gesto casi paternal. «No esperaba menos», dijo con sincera satisfacción. «¿Te gusta el programa?». 6 meses después, la vida de Miguel había cambiado drásticamente. Los martes y jueves viajaba a Hermosillo para asistir al programa especial, mientras que el resto de la semana dividía su tiempo entre la escuela primaria regular y sus responsabilidades cada vez mayores en el rancho.
Don Carlos, reconociendo su talento, le había asignado el cuidado específico de 3 potrillos recién nacidos, una responsabilidad que Miguel asumía con orgullo y dedicación. La doctora Lucía Vega, una veterinaria especializada en equinos y su mentora asignada en la universidad, observaba con atención mientras Miguel examinaba cuidadosamente a un caballo en el hospital veterinario universitario. El animal, un cuarto de milla de 5 años, había sido traído con una cojera inexplicable que desconcertaba incluso a los veterinarios más experimentados. ¿Qué notas, Miguel?, preguntó la doctora, evaluando no solo la capacidad diagnóstica del niño, sino también su creciente confianza. Miguel, ahora vestido con una pequeña bata de laboratorio que le habían confeccionado especialmente para él, recorrió sus manos por la pata del caballo, deteniéndose ocasionalmente para presionar puntos específicos. «El problema no está en el casco», murmuró, más para sí mismo que para su mentora. «La distribución del peso es inusual. Creo que está compensando un dolor que viene de más arriba». Continuó su examen, moviendo sus manos hacia el hombro del animal, palpando con precisión mientras mantenía un suave monólogo tranquilizador con el caballo. Una técnica que ya se había vuelto su sello personal en el hospital. «Aquí», dijo finalmente, señalando un punto específico en la articulación escapulohumeral. «Hay inflamación profunda, probablemente una lesión en el tendón supraespinoso». La doctora Vega levantó las cejas impresionada. «Es una lesión difícil de detectar sin ecografía», comentó. «¿Cómo estás tan seguro?». Miguel dudó un momento antes de responder. «Puedo sentirlo», explicó, sabiendo que sonaba poco científico. «La forma en que responde al tacto, el calor localizado y la manera en que el caballo reacciona cuando presiono aquí». Para demostrar su punto, presionó suavemente una zona específica, provocando que el caballo moviera la cabeza, confirmando la presencia de dolor. Lucía Vega asintió pensativamente. En los 6 meses que llevaba trabajando con Miguel, había aprendido a respetar esa extraña combinación de conocimiento técnico e intuición casi sobrenatural que el niño poseía. «Vamos a confirmarlo con una ecografía», decidió. «Pero creo que tienes razón». Media hora después, las imágenes en la pantalla del ecógrafo confirmaban el diagnóstico de Miguel. La doctora Vega mostró los resultados a los estudiantes de veterinaria que se habían reunido para observar, ya habituados a las sorprendentes habilidades del niño prodigio, como lo llamaban respetuosamente. Un diagnóstico acertado que muchos veterinarios experimentados habrían pasado por alto, explicó la doctora a los estudiantes. ¿Alguien puede sugerir un tratamiento? Mientras los estudiantes universitarios discutían diversas opciones terapéuticas, Miguel se mantenía al lado del caballo, acariciándolo suavemente, ajeno a la admiración que generaba entre los presentes. Para él, lo importante era el bienestar del animal. De regreso al rancho esa tarde, Miguel encontró a don Carlos y al doctor Ramírez examinando a una yegua preñada. El hacendado le hizo señas para que se acercara. «Llegas justo a tiempo, Miguel. Luna está a punto de parir, pero parece que hay complicaciones». El doctor Ramírez, con expresión preocupada, explicó la situación. «El potro está mal posicionado. Estamos considerando una cesárea, pero es arriesgada». Miguel se acercó cautelosamente a la yegua, que yacía de costado, evidentemente angustiada. Con movimientos suaves, comenzó a examinarla, recordando las lecciones sobre partos complicados que había recibido tanto de su abuelo como en la universidad. «El potro está vivo», dijo tras un momento, sintiendo los movimientos. «Creo que puedo reposicionarlo manualmente». Don Carlos y el veterinario intercambiaron miradas de preocupación. «Es peligroso, Miguel»,
advirtió Ramírez, incluso para profesionales con experiencia. Mi abuelo me enseñó cómo hacerlo, insistió Miguel. Y en la universidad, la doctora Vega me ha permitido asistir en partos similares. Don Carlos estudió el rostro del niño, reconociendo en él la misma determinación que había mostrado meses atrás con Relámpago. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. Agua tibia con jabón suave, aceite mineral estéril y alguien que mantenga a Luna tranquila, respondió Miguel, remangándose inmediatamente. Mientras los preparativos se realizaban, Joaquín se acercó discretamente a Ramón, que acababa de llegar tras enterarse de la situación. «¿No deberías detenerlo?», murmuró. «Es solo un niño». Ramón observó a su hijo, que ya se lavaba meticulosamente las manos, siguiendo el protocolo que le habían enseñado en la universidad. «Ya no es solo un niño», respondió con orgullo contenido. «Es un sanador». La tensión en el establo era palpable, mientras Miguel se preparaba para intervenir. Luna, la yegua, emitía gemidos de dolor que estremecían a todos los presentes. El doctor Ramírez supervisaba atentamente los preparativos, dividido entre su preocupación por permitir que un niño realizara un procedimiento tan delicado y su confianza en las extraordinarias habilidades que Miguel había demostrado hasta entonces. «Habla con ella primero», aconsejó don Carlos, recordando cómo había visto al niño calmar a Relámpago meses atrás. «Que sepa que estás aquí para ayudarla». Miguel asintió y se acercó a la cabeza de Luna. Con delicadeza colocó una mano sobre su frente y comenzó a susurrarle al oído, utilizando aquella misma mezcla de español y frases yaqui que había aprendido de su abuelo. La yegua, aunque evidentemente adolorida, pareció responder a su voz, sus ojos asustados, fijándose en el niño. «Estoy aquí, Luna», murmuró Miguel. «Vamos a ayudarte a ti y a tu bebé. Necesito que confíes en mí». Después de unos minutos de este diálogo tranquilizador, Miguel indicó que estaba listo para comenzar. Se colocó detrás de la yegua, sus pequeñas manos ahora cubiertas por guantes obstétricos que le quedaban grandes a pesar de ser la talla más pequeña disponible. «Voy a necesitar que alguien sostenga su cabeza», indicó con voz serena pero firme. «Y otro que me ayude a sujetar su cola». Don Carlos mismo se posicionó junto a la cabeza de Luna, murmurándole palabras tranquilizadoras mientras acariciaba su cuello. Joaquín se ubicó para sujetar la cola, siguiendo las precisas instrucciones de Miguel. «Cuando te diga necesito que la mantengas elevada, sin tirar demasiado», explicó Miguel. «Es importante que Luna se sienta cómoda». El doctor Ramírez observaba cada movimiento, listo para intervenir si fuera necesario, pero permitiendo que el niño dirigiera la operación. La confianza que todos mostraban en Miguel era un testimonio del respeto que había ganado en estos meses. Con extrema delicadeza, Miguel comenzó el procedimiento, introduciendo su brazo para examinar la posición exacta del potro. Sus movimientos eran lentos y metódicos, mientras mantenía un monólogo constante tanto con Luna como con el equipo. «El potro está de costado», explicó. «Una pata delantera está doblada hacia atrás. Necesito girarla hacia adelante para que pueda salir correctamente». Durante los siguientes 20 minutos, Miguel trabajó con concentración absoluta, su frente perlada de sudor mientras manipulaba cuidadosamente al potro dentro del útero. La yegua se agitaba ocasionalmente, pero la voz de Miguel siempre lograba calmarla. «Casi lo tengo», murmuró finalmente. «La pata está en posición correcta ahora. Luna necesitará ayuda para pujar». El doctor Ramírez asintió, preparando una dosis de oxitocina. «Espere», dijo Miguel sorprendiendo al veterinario. «Intentemos primero con un masaje en estos puntos específicos». Con sus manos libres, comenzó a presionar ciertos puntos en el vientre de Luna,
siguiendo un patrón que su abuelo le había enseñado. Para asombro del doctor Ramírez, la yegua comenzó a pujar casi inmediatamente. «Increíble», murmuró el veterinario. «Estimulación de puntos de acupresión para inducir contracciones naturales». Había leído sobre esto, pero nunca lo había visto aplicado con tanta precisión. Los siguientes minutos fueron intensos. Con cada contracción, Miguel guiaba suavemente al potro, asegurándose de que las patas delanteras y la cabeza salieran en la secuencia correcta. Finalmente, con un último esfuerzo de Luna, el potro emergió completamente, cayendo sobre la paja preparada. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el establo. El potrillo, de un hermoso color bayo con una mancha blanca en forma de estrella en la frente, yacía inmóvil por un instante que pareció eterno. «Necesita estimulación», indicó Miguel rápidamente, acercándose al recién nacido. Con movimientos expertos, limpió las vías respiratorias del potrillo y comenzó a frotar vigorosamente su pecho. Tras unos segundos de angustia, el animal emitió un pequeño relincho y sacudió la cabeza, provocando exclamaciones de júbilo entre los presentes. «Es un milagro», dijo uno de los vaqueros, quitándose el sombrero en señal de respeto. «No es un milagro», corrigió don Carlos con voz firme pero llena de admiración. «Es conocimiento, destreza y un don especial». Mientras el potrillo daba sus primeros intentos de incorporarse con patas temblorosas, Luna se recuperaba gradualmente del esfuerzo. Miguel supervisaba atentamente a ambos, asegurándose de que la madre reconociera y aceptara a su cría, y que el potrillo encontrara el camino hacia el primer amamantamiento. El doctor Ramírez se acercó a Miguel, colocando una mano sobre su hombro con gesto paternal. «Trabajaste como un veterinario experimentado», dijo con sincero respeto. «Has salvado 2 vidas hoy». Miguel, exhausto pero radiante, simplemente asintió. Para él, no había mayor recompensa que ver al potrillo, ahora firmemente de pie, amamantando con vigor mientras Luna lo acicalaba con ternura maternal. La noticia del exitoso parto se extendió rápidamente por el rancho y pronto por toda la región. No era el primer logro de Miguel desde que comenzara sus estudios, pero quizás fue el más dramático. Las historias sobre el niño sanador comenzaron a circular cada vez más lejos, atrayendo la atención no solo de ganaderos y veterinarios, sino también de periodistas y curiosos. Una semana después del nacimiento del potrillo, al que don Carlos había nombrado Milagro, a pesar de su propia corrección anterior, una camioneta con el logotipo de una importante revista de veterinaria entró en el rancho. La reportera, Isabel Montoya, había viajado desde Ciudad de México tras escuchar las historias sobre Miguel. Isabel Montoya había entrevistado a veterinarios famosos y ganaderos de renombre internacional, pero nunca a un niño de 10 años. Sentada en el porche de la casa de Ramón y Dolores, ahora mucho más amplia y cómoda gracias al ascenso de Ramón como segundo capataz, la periodista observaba con fascinación cómo Miguel revisaba meticulosamente el casco de Milagro, el potrillo que había ayudado a nacer una semana atrás. «¿Siempre supiste que tenías este don?», preguntó Isabel, grabadora en mano. Miguel levantó la vista, su expresión seria y reflexiva, muy distinta a la de otros niños de su edad. «No es un don», respondió con sencillez, «es aprendizaje. Mi abuelo me enseñó a escuchar a los animales, a sentir su dolor como si fuera mío. La universidad me está enseñando por qué suceden las cosas y cómo solucionarlas científicamente». Don Carlos, que supervisaba la entrevista junto a los padres de Miguel, asintió con aprobación. El niño había desarrollado una sabia combinación de humildad y confianza en estos meses. «Pero tu capacidad de diagnosticar problemas que veterinarios experimentados pasan por alto
Es extraordinaria, insistió Isabel. La doctora Vega me contó sobre el caso del cuarto de milla con la lesión en el tendón supraespinoso. Miguel se encogió de hombros, acariciando a Milagro con naturalidad. Los caballos me hablan a su manera. Yo solo escucho. Dolores intervino, su voz suave pero llena de orgullo. Desde pequeño, Miguel entendía a los animales mejor que a las personas. Cuando otros niños jugaban con pelotas, él prefería sentarse junto a los corrales, observando durante horas. La entrevista continuó mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el rancho con tonalidades doradas. Isabel no solo tomaba notas sobre las hazañas veterinarias de Miguel, sino también sobre el impacto más amplio de su historia. Un niño de origen humilde con un talento excepcional, cuya vida había cambiado gracias a la generosidad de un hacendado que vio más allá de las apariencias. «Don Carlos», preguntó la periodista, «¿qué fue lo que vio en Miguel aquel primer día cuando se ofreció a ayudar a Relámpago?» El hacendado, normalmente reservado con extraños, respondió con una honestidad inusual. «Vi a alguien que me recordaba a mí mismo cuando tenía su edad. Alguien con un don natural pero sin oportunidades. La diferencia es que Miguel tiene mucho más talento del que yo jamás tuve». 3 días después, la revista Medicina Veterinaria Actual publicó un extenso reportaje titulado «El susurrador de caballos de Sonora, el niño prodigio que revoluciona la veterinaria equina». El artículo, acompañado de fotografías de Miguel trabajando con caballos, se volvió viral en el mundo veterinario y ecuestre, generando un interés sin precedentes en su historia. Pronto llegaron invitaciones para conferencias especializadas, solicitudes de otras universidades interesadas en su desarrollo académico y hasta ofertas de ranchos importantes que querían asegurar sus servicios futuros. La fama súbita abrumó inicialmente a la familia Hernández, poco acostumbrada a tal atención. «No quiero que cambie», confesó Dolores a don Carlos una tarde, mientras observaban a Miguel atender a uno de los potrillos bajo su cuidado. «Temo que toda esta atención lo aleje de quien es realmente». «No cambiará», aseguró el hacendado. «Miguel tiene los pies bien plantados en la tierra, como sus padres. Además, los caballos no se impresionan con artículos de revistas o entrevistas en televisión. Ellos lo mantendrán honesto». Y tenía razón. A pesar del creciente reconocimiento, Miguel seguía siendo el mismo niño tranquilo y dedicado, más interesado en el bienestar de los animales que en la atención mediática. Su rutina continuaba disciplinadamente: escuela regular, días especiales en la universidad y horas en los establos, aprendiendo y sanando. 1 año después del rescate de Relámpago, Miguel recibió un Premio Nacional de Medicina Veterinaria, siendo el receptor más joven en la historia de la distinción. En la ceremonia en Ciudad de México, rodeado de veterinarios y académicos de todo el país, el pequeño subió al podio con la misma calma con que atendía a un caballo nervioso. «Este premio no es solo mío», dijo con voz clara. «Es de mi abuelo Mateo, que me enseñó a escuchar el lenguaje silencioso de los animales. Es de mis padres, que siempre creyeron en mí incluso cuando otros me consideraban extraño. Es del doctor Ramírez y la doctora Vega, que combinan sus conocimientos científicos con respeto por la sabiduría tradicional. Y especialmente es de don Carlos Fuentes, que vio algo en mí cuando yo solo era un niño descalzo corriendo entre los establos». Don Carlos, sentado entre el público, sintió una emoción que rara vez experimentaba. No era solo orgullo por el niño que había ayudado a educar. Era la certeza de haber contribuido a algo trascendental, algo que iría mucho más allá de su propia vida. De regreso en el rancho, 1 semana después, Miguel se encontraba nuevamente en su lugar favorito, el establo,
rodeado de caballos. Relámpago, completamente recuperado, se acercó para frotar su cabeza contra el hombro del niño en un gesto de afecto que cualquier observador podría jurar que era consciente y deliberado. «Todo empezó contigo», murmuró Miguel, acariciando el cuello del semental. «Gracias por confiar en mí aquel día». Desde la entrada del establo, don Carlos observaba la escena en silencio. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las puertas abiertas, iluminando al niño y al caballo con un halo dorado casi sobrenatural. «No es magia», pensó el hacendado, recordando sus propias palabras. «Es conocimiento, destreza y un don especial». Pero mientras contemplaba la conexión casi mística entre Miguel y Relámpago, don Carlos Fuentes, hombre práctico y de ciencia, tuvo que admitir que tal vez, solo tal vez, había algo mágico después de todo, en las manos de aquel pequeño sanador de caballos.